Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Hoy por la mañana el presidente Ollanta se volvió a referir al tema de la designación de Ana María Solórzano como la candidata del oficialismo para presidir la mesa directiva del Congreso. Ya lo había hecho desde el extranjero en una entrevista televisiva en la que dijo que la candidatura de Marisol Espinosa era inviable. Hoy por la mañana ha dicho que él, cuando le propuso formar parte de su plancha presidencial, le había advertido que era imposible que ella pudiera asumir la presidencia del Congreso porque no puede tener esta doble función. El tema es que lo que se denuncia desde el interior del partido, y públicamente lo ha hecho la congresista nacionalista Esther Saavedra, es que ha sido una imposición de la señora Nadine Heredia. Y de hecho el presidente ha dicho esta mañana, efectivamente, al no haber un consenso entre los candidatos que se postulaban, quien resuelve el conflicto, quien toma la decisión es la presidencia del partido. ¿Quién es la presidenta? Nadine Heredia. Esther Saavedra ha dicho que esto simplemente obedece a un capricho, y así lo ha dicho, de la primera dama, a la sazón presidenta del partido, quejándose de dos cosas. Uno, que no ha habido elecciones internas para elegir al candidato a esta mesa directiva. Y dos, que tampoco hubo elecciones para decidir quién iba a presidir el partido. Esto que supone la posibilidad de que por lo menos 11 congresistas de Gana Perú renuncien al partido, y esto pondría en peligro la elección de Solórzano como presidenta del Congreso. ¿Usted qué opina? ¿Qué dice? Esta es la pregunta que nosotros les hemos planteado esta tarde en el Twitter. La imposición de Ana María Solórzano en la mesa directiva, ¿cree que puede provocar este cisma que anuncia la congresista Esther Saavedra, a quien le han abierto un proceso en el Tribunal de Honor del partido? Está con un proceso abierto. Escríbanos a @atv_más, @vertispamela y @másquenoticias. Ahora vamos a ver los titulares. El presidente Ollanta negó que sea un capricho la candidatura de Ana María Solórzano a la presidencia del Parlamento. Dijo que su partido tiene las puertas abiertas para los legisladores que quieran renunciar. Y el mandatario también criticó el complot contra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Dijo que le ha pedido explicaciones al jefe del gabinete e indicó que estas prácticas oscuras no tienen espacio en su gobierno. El congresista Héctor Becerril confirmó que Solidaridad Nacional apoyará la lista de la oposición para la mesa directiva. Adelantó que presentarían una moción de interpelación contra el jefe del gabinete por la denuncia contra su ex asesor. Y en Piura, hoy la Sala Penal de Apelaciones decidirá si deja sin efecto la prisión preventiva contra Polo Lórtiga por la muerte de Dita Guerrero. El candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Alberto Sánchez Aizcorbe, criticó la postulación de Luis Castañeda, pues dijo no cumple con sus promesas. Expertos internacionales llegan a Ucrania para investigar el accidente del avión de Malaysia Airlines. Aún se buscan los restos de 100 de los 298 pasajeros. Son las 12 del día con 4 minutos. Nos vamos al Congreso de la República en vivo con nuestro compañero Igor Malca. Igor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que estabas apreciando son imágenes y ahí podemos verlo. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, ha llegado al Parlamento Nacional. Está acompañado del el segundo vicepresidente del Legislativo, Luis Iberico, también de la congresista Luisa María Cuculiza. Aquí en la Sala Grau va a tener lugar una ceremonia de conmemoración de los 180 años del natalicio del almirante Don Miguel Grau Seminario. El titular de Defensa no ha querido brindar declaraciones a su llegada aquí al Parlamento Nacional. Nosotros vamos a retornar en breves minutos nada más porque también en unos instantes se ha convocado una conferencia de prensa de Acción Popular Frente Amplio para manifestar su posición respecto a lo que se ha denunciado, a este presunto complot en contra de Víctor Andrés García Belaúnde. Voy a retornar, si te parece, en unos instantes, Pamela. Lo hacemos así entonces, Igor. Gracias por la información. Esta mañana les comentamos que el presidente Ollanta negó que sea un capricho la candidatura de Ana María Solórzano a la presidencia del Parlamento.
En declaraciones a la prensa confirmó que la dirección del Partido Nacionalista decidió finalmente la candidatura de la legisladora luego de que no se alcanzara un consenso entre los 6 postulantes que se presentaron. Humala-Tasso subrayó que la propuesta a la candidatura de Marisol Espinosa era inviable por su condición de vicepresidenta de la República. En otro momento consideró que la legisladora Esther Saavedra, quien denunció que no hubo democracia interna para elegir a Solórzano, tiene una posición equivocada. Además, el presidente de la República sostuvo que su partido tiene las puertas abiertas para los legisladores que quieran renunciar. Es capricho de una persona. Si se elige un ministro, es capricho de una persona. Estamos confundiendo las decisiones del presidente de la República, las decisiones del partido de gobierno con caprichos. Así que, por favor, hay que, creo que, informar con mayor amplitud. Ese es el discurso de la oposición que está en campaña, pero acá no funcionan caprichos, ¿no? Acá funcionan decisiones institucionales. Las decisiones del presidente de la República son decisiones que no obedecen a caprichos, sino obedecen cuando se designa a un gabinete, un ministro, a un asesor, etcétera. Son decisiones que no obedecen a caprichos. Y las decisiones del partido para la presentación de una candidatura a la mesa directiva tampoco es capricho. Son decisiones institucionales acordadas por todos los parlamentarios. ¿Le preocupan estas posibles salidas, presidente, de estos 11 parlamentarios que han señalado? Yo no voy a hablar sobre subjetividades, señores. Sí, el partido siempre tiene las puertas abiertas. No tenemos por qué opinar sobre ese tipo de cosas. Opinaremos cuando hay algo concreto. La congresista Natalie Condori anunció que evalúa su permanencia en la bancada de Gana Perú después de que su agrupación ratificara la candidatura de Ana María Solórzano para la presidencia del Congreso. A través de su cuenta en Twitter, la parlamentaria expresó, y lo están viendo en pantalla: con tristeza anuncio la evaluación de mi permanencia en la bancada de Gana Perú. Mi lealtad no va por apoyar una opción de suicidio político. En otro mensaje, Condori indica que fortalecer el partido es fortalecer a los mejores cuadros políticos, trabajar una agenda programática para el país. Eso es construir partido. Natalie Condori considera, al igual que su compañera de bancada Esther Saavedra y otros legisladores, que la vicepresidenta Marisol Espinosa debió ser la candidata del oficialismo para presidir la mesa directiva del Congreso. Y esta mañana el congresista Luis Iberico lamentó las declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien criticó a la oposición y a los integrantes de su propia bancada que rechazaron la postulación de Ana María Solórzano a la mesa directiva del Parlamento. En entrevista con ATV+, Iberico defendió la candidatura de Javier Bedoya. Respetos guardan respetos. Aquí la candidatura que planteamos es la de Javier Bedoya de Vivanco, un hombre ponderado, con experiencia, que no puede exhibir la candidatura del oficialismo y que no va a significar ni el torpedeo a las acciones positivas que puedan venir del gobierno, ni una posición caprichosa, ni mucho menos. Siempre nuestra bancada ha demostrado actuar con responsabilidad, anteponiendo los intereses del país ante cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, es un momento decisivo y creo que si el gobierno, si el Congreso de la República termina por imposición de una mayoría que se somete a las órdenes de Palacio de Gobierno, eligiendo una mesa como la que ellos están proponiendo, muy mal irá al Parlamento, muy mal irá a la democracia. Y también en entrevista con ATV+, el vocero de Fuerza Popular, Héctor Becerril, confirmó que Solidaridad Nacional apoyará la lista de la oposición para la mesa directiva. Con Solidaridad, este tema lo venimos trabajando hace un mes y medio. Con ellos también, con Unión Regional, hemos venido trabajando desde un inicio ese tema. Así es que ahí no hay ninguna sorpresa. Ellos van a estar con la lista de oposición, la lista que va a ir finalmente contra la lista de Nadine Heredia. Así es el tema. Se ha dado cuenta que todos estamos denunciando que esta lista del nacionalismo que propone Ana María Solórzano es una lista por el capricho y los designios de Nadine Heredia. Él ha querido voltear este tema de Nadine Heredia. Todos sabemos que quien ha querido imponer a Ana María Solórzano es Nadine Heredia. Y nosotros no lo vamos a aceptar. Me parece muy bien que inicialmente, por ejemplo, Perú Posible, con León a la cabeza, su vocero, haya salido a declarar que bajo ningún concepto van a votar por Ana María Solórzano.